Vamos por favor a la lámina número 9. Ahí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Ramírez, de la Secretaría de Planeación. El tema de la resolución 228 de 2015, expedida por la Secretaría de Planeación, se deriva de las decisiones, entre otras, que se requieren para el cumplimiento del fallo. En primera instancia, la resolución salió en el presente mes de marzo del 2015, hace parte de los argumentos del distrito en torno a la no necesidad de la modificación del POT vigente para el cumplimiento del fallo, y acompaña otras decisiones que están planteadas en la misma sentencia, como por ejemplo la formulación del plan de manejo, para reglamentar todas las decisiones de ordenamiento en este territorio que permitan el cumplimiento de la sentencia. Siguiente, por favor. La historia de la precisión del perímetro urbano de la ciudad, y es importante para nosotros dejarlo hoy un poco enunciado, tiene que ver con la historia de la cartografía y los límites de la reserva al oriente de la ciudad. En el año 1977, cuando fue declarada por parte del Ministerio de Agricultura y al INDER el área de reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá, la resolución 76 del 77 tenía en el texto una descripción de los límites de dicha reserva. Para entonces el distrito había generado ya una cartografía que, cuando se elabora el plan de ordenamiento territorial del año 2000, claramente no coincide con la delimitación de la reserva forestal que había sido promulgada por el Ministerio de Agricultura. Esto se refiere al decreto 619 del año 2000. Para el año 2003, en la revisión del plan de ordenamiento territorial, revisión que se adopta mediante el decreto 469, ese decreto ya señala que el perímetro urbano corresponde al oriente de la ciudad con los límites de la reserva forestal establecidos en el año 1977 por parte del Ministerio. En el año 2004, cuando producto de algunos ajustes adicionales se adopta y se compila el plan de ordenamiento territorial mediante decreto 190, se reafirma que el perímetro urbano corresponde con el límite de la resolución 76 del 77. En el año 2005, claramente el Ministerio de Ambiente redelimita la reserva. En la práctica ocurre una sustracción de 973 hectáreas, se crea la franja de adecuación y bueno, se establece la necesidad de adoptar un plan sobre dicha franja. En este año 2005, me voy a tener un poco más adelante, en el mismo año pues queda suspendida la resolución 463 y 1582 del año 2005 del Ministerio por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y evidentemente en el año 2013 queda en firme la sentencia del Consejo de Estado. Con esta historia, siguiente por favor, el distrito, digamos, ha buscado corregir un error histórico en torno a la no correspondencia entre los límites del perímetro urbano que determina el texto del POT vigente con la cartografía que acompaña el POT vigente. Y para eso el distrito, a través de la resolución 228, se ha propuesto dilucidar esas imprecisiones de tal forma que quede armonizado el perímetro urbano de la ciudad con lo dispuesto por las normas de superior jerarquía, las determinantes impuestas por el Ministerio de Ambiente. Fundamentado en que realice el distrito dicha precisión. En primer lugar, en el POT vigente, el artículo 147 del decreto 190 establece que el perímetro urbano, en los límites con la reserva 76 del 77, es el límite propio de la reserva. En ese mismo artículo se establece que planeación distrital es la autoridad urbanística encargada de realizar los ajustes y las precisiones que se deriven de las autoridades ambientales, específicamente del Ministerio de Ambiente. En segundo lugar, el Decreto Nacional 019 del 2012, en el artículo 190,
plantea lo que hay que realizar a nivel de las autoridades municipales y distritales cuando existen imprecisiones cartográficas y cuando textualmente el texto, bueno, el articulado de los planes de ordenamiento territorial no corresponden con o difiere con lo que plantea la cartografía de dicho instrumento. Y plantea el Decreto Nacional 019 que prevalece en todo caso lo determinado por el texto. Es decir, para el caso de Bogotá, prevalece lo dispuesto en el artículo 147, el perímetro urbano en ningún caso puede sobrepasar los límites de la reserva forestal. De 1977, promovida por el Ministerio de Agricultura, adoptando una decisión del INDERENA. Y en el año 2005, nuevamente la resolución 463 del Ministerio determina que es planeación distrital la entidad encargada de hacer la precisión al perímetro urbano de la ciudad a partir de las decisiones que ha tomado dicho ministerio, entre otras la sustracción de 973 hectáreas, y que en ningún caso dicho perímetro puede nuevamente sobrepasar los límites de la reserva forestal que desde el año 1977 han sido suelo rural. Entonces, es importante también para nosotros hacer esta precisión, esta explicación, porque también es claro, digamos, la competencia de los municipios en torno a la determinación de la clasificación del suelo, en cabeza de los consejos, y en este caso es claro las disposiciones que existen para que sea la autoridad urbanística para hacer precisiones en función de hacer cumplir estas tres normas en las cuales estamos un poco basándonos para la expedición de la resolución 228 del presente año. Sigamos, por favor. En esta lámina que corresponde al mapa número 1 de la resolución 463 del año 2005, es decir, es un mapa generado por el Ministerio de Ambiente, se ven los dos colores. El que ustedes ven en la convención en primer lugar corresponde a la nueva línea que determina el límite occidental de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, y en un color más verde podemos ver lo que corresponde al límite de la Reserva Forestal Bosque Oriental determinado originalmente en el año 77 por parte del Ministerio de Agricultura. La diferencia entre esas dos líneas, es decir, esta área bastante angosta, corresponde a el área sustraída por parte de la Reserva Forestal, es decir, a la franja de adecuación. Aquí es claro entonces por parte del Ministerio la delimitación de cuál debió ser siempre el límite de la Reserva Forestal desde el año 1977 y cuál corresponde ahora la delimitación de la Reserva Bosque Oriental. Este insumo se vuelve bastante importante para el distrito porque en función de hacer prevalecer lo dispuesto por el artículo 147 del POT vigente, es que se realiza el ajuste y se determinan unos criterios para realizarlo, que es la lámina siguiente. Entonces, el primer criterio para realizar dicha precisión tiene que ver con la lámina anterior y con todo este recuento. Básicamente, el respeto por el límite occidental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en los límites establecidos originalmente por el Ministerio, en principio por la Junta Directiva del INDERENA, y que en el mapa número 1 de la resolución 463 queda suficientemente claro cuál es dicha delimitación. Ese es el punto de partida. Por tanto, se reafirma que toda la reserva y toda el área que hacía parte de la reserva en su momento, incluyendo la franja, siempre han sido suelo rural, en primer lugar. Otro criterio, que puede ser el recuadro que está al costado derecho en la parte inferior, tiene que ver con una buena porción de áreas que están localizadas al oriente de la ciudad, que nunca hicieron parte de la reserva forestal, pero que siempre han estado clasificados como suelo rural desde el año 2000 y desde la compilación del año 2004. Esos suelos, que siempre también han sido suelo rural, han estado clasificados como rurales, se mantienen como rurales. No existe ninguna
ningún criterio adicional para realizar un cambio al respecto. Nunca han estado en la reserva forestal y siempre han sido rurales, por tanto la resolución 228 los mantiene en la misma clasificación. En la parte superior derecha tenemos entonces las excepciones. Esto significa las preexistencias al año 77, todos aquellos predios consolidados con base en licencias urbanísticas anteriores al año 77, pues preexisten a la misma declaración de la reserva forestal. Ellos, digamos, tienen una excepción en función de que muchos de ellos ya tienen usos urbanos al día de hoy. Esa es una excepción, por tanto, esos predios no hacen parte del suelo rural, en la franja se mantienen como suelo urbano. Y evidentemente el último criterio tiene que ver con, y también en cumplimiento del fallo, todos los barrios que cuenten con acto de legalización y estén por fuera de la reserva forestal, localizados en la franja de adecuación, son suelo urbano. Es decir, también constituyen otra excepción frente a la clasificación del suelo. Entonces, estas precisiones históricas que requería la ciudad fueron las que se realizaron a través de la resolución 228 y que por tanto dejan a la franja de adecuación en una división de tal forma que el 65% de la franja es suelo rural y el 25% constituye suelo urbano producto de esta precisión. Sigamos, por favor. Sin embargo, hay unas excepciones también previstas a futuro. Estas excepciones previstas a futuro, insisto, excepciones únicamente previstas en el marco de cumplimiento de la sentencia, en primer lugar tiene que ver con los 26 barrios que en este momento se encuentran en trámite de legalización y que también la sentencia ordena su normalización, entre otras, para la provisión de servicios públicos. Una vez estos barrios tengan acto administrativo que oficialice la legalización, dichos predios, dichos polígonos hacen parte automáticamente del suelo urbano mediante una facultad pues, que ya existe en el marco de la ley para los municipios una vez implementado el procedimiento de legalización urbanística, dicho trámite. Adicionalmente, aquellos predios, según lo dispuesto por el fallo, en los cuales logren demostrar que tienen los derechos adquiridos en las condiciones expuestas por el fallo, podrán eventualmente hacer parte del perímetro urbano de la ciudad para hacer efectivos dichos derechos. Pero adicionalmente, esa primera precondición tiene que estar acompañada de la segunda, y esto se refiere a la ejecución de las licencias en los términos de la ley, y a la tercera, que tiene que ver con que el propietario, poseedor o tenedor no conociera que su predio se encontraba afectado por la reserva, también textualmente citando la sentencia. Estas son las excepciones previstas en el marco de la resolución 228. Sigamos, por favor. Esta lámina de pronto no es muy afortunada. En la siguiente tenemos un zoom, una ventana. Básicamente nos va a mostrar, bueno, esta está un poco mejor, y esta, los agradezco si me regalan con un clic más adelante, muestra en principio los límites originales. Muchas gracias. Bueno, muestra en principio los límites originales de la resolución 76 del 77. Siguiente, por favor. Este color grande, a ver, para quienes de pronto no se han ubicado, el norte está en la parte superior, al costado derecho está el oriente, al izquierdo al occidente. El color original hacía parte de todo lo que estaba afectado por la reserva de 76 del 77, en términos ya expuestos, entre otros precisados por el Ministerio en el plano 1 de la 463. Aquí están las dos grandes zonas, lo que permanece aquí a mi costado derecho como reserva forestal y lo que fue sustraído, es decir, al costado izquierdo, y que constituye la franja de adecuación. Gracias. Siguiente, por favor. Anterior. Bueno, en la línea azul
vemos el perímetro que estaba en la cartografía anexa al decreto 190 del 2004, claramente, ustedes lo ven, un límite que no corresponde al límite de la resolución 76 de 77. Ese es el límite que fue precisado, el límite azul, llevándole por supuesto a su límite original tal como lo dispone el ministerio y la sentencia. Por tanto, es precisado hacia el costado izquierdo. ¿Qué otro tipo de precisiones involucra este ejemplo que está en la lámina? Este es el caso de un barrio en la localidad de Usaquén, barrios ya legalizados. Por tanto, ustedes se dan cuenta que la línea oscura roja, que viene siendo la línea planteada por la precisión, es decir, la resolución 228, uno, respeta la resolución 463 y la resolución 7777. Dos, ajusta la imprecisión que estaba desde el año 2004. Y tres, pone en evidencia y hace efectivas las excepciones, en este caso un barrio legalizado, de tal forma que la línea roja bruscamente gira hacia la derecha, intentando entonces incorporar al suelo urbano este barrio legalizado, tal como lo ordena la sentencia. Entonces, en síntesis, esta es un poco la presentación de la resolución 228, el sentido de dicha resolución y los casos que se han presentado a lo largo de toda la franja de adecuación. Bien, les pregunto si entendieron la explicación, y sobre todo me gustaría conocer la opinión de la CAR frente al tema, ¿no? Porque en últimas la resolución, como era número 228, deja bastante comprometida a la CAR en el tema del manejo de esta zona, ¿no? Tenemos la palabra. Señor magistrado, en nombre de la CAR queremos dejar constancia que previamente, y como nosotros veníamos trabajando con el distrito en unas mesas de trabajo, la corporación a través de oficio de 20 de febrero de 2015 dejó sentada su posición frente a las inconsistencias que podría traer, no solamente desde lo jurídico, sino también desde lo social, esta precisión del perímetro urbano, como lo denominó el distrito, porque el POT que está vigente, el decreto 190 del 2004, el que compila el decreto 619 del 2000 y el 469 del 2003, establece que el perímetro urbano coincide con los límites establecidos en la reserva de los cerros orientales, y de ahí tenía que partir el distrito para realizar esta precisión. Adicionalmente, el artículo 190 del decreto ley 19 del 2012, que dicta normas para suprimir o reformar trámites innecesarios, señala que cuando haya una inconsistencia entre el acuerdo que adopta el POT y su cartografía, prevalecerá el texto del acuerdo correspondiente al decreto para corregir inconsistencias. Es decir, que tenía que prevalecer acá lo que estaba establecido en el POT, que es que debe coincidir la precisión del límite urbano con la reserva de los cerros orientales. Adicionalmente, la resolución 463 del 2005, que es la del Ministerio de Ambiente, en la que se excluyó un área de la reserva de los cerros orientales, estableció a cargo del distrito la elaboración de un plan zonal para esta zona, lo que demuestra que la intención del Ministerio de Ambiente era que el distrito se encargara de esta área. Con todo, también existen unos problemas de tipo social, puesto que con este nuevo perímetro que quedó, va a tener dos autoridades ambientales el perímetro, el área de la franja de adecuación. Por una parte va a ser la CAR y por otra parte va a ser el distrito, y pues ya verá, señor magistrado, que esto va a generar una cantidad de inconvenientes. En vista de lo anterior, pues dejar constancia de eso, que la corporación sí advirtió al distrito sobre la posición que nosotros tenemos.
Sin embargo, pues me acompaña el doctor Roberto González, que domina el tema desde la Dirección de Planeación. Entonces, si me permite, señor magistrado. Gracias, señor magistrado, y para los asistentes. Como bien lo ha reiterado la doctora Viviana, no hemos estado de acuerdo con la posición que ha adoptado el distrito mediante la resolución en comento, dado que si bien se ha pretendido mostrar esta resolución como una precisión cartográfica, para nosotros no existe tal calidad, por cuanto la precisión cartográfica, y como bien lo ha mencionado la doctora Viviana, el artículo 190 es claro que debe siempre mantenerse lo que está en el texto. ¿Qué se debe hacer? De acuerdo pues a nuestra percepción, de acuerdo ya a nuestro análisis técnico, debía de haberse generado de nuevo la cartera de coordenadas que están expuestas o contenidas desde el mismo decreto 190, para así poder hacer los ajustes pertinentes a nivel cartográfico, pero no bajo este esquema y este entendido, pues generar prácticamente una nueva redefinición del perímetro urbano que solo operaría bajo una revisión del plan de ordenamiento territorial. Por tanto, pues tenemos que tener en cuenta estos aspectos, y de otra parte el artículo 5º también de la resolución 463 es claro que la franja de adecuación, en el momento en el que desde el mismo artículo primero de la mencionada resolución se establece una rezonificación de la reserva, queda excluida de la reserva esa zona de franja de adecuación, la cual es claro también dentro de la 463 que opera para su planificación un plan zonal y los planes parciales que en el entendido pues se consideren necesarios para poder planificar, y que sirva a su vez de una zona de amortiguación entre lo que es la zona urbana propiamente dicha y la franja o la zona, de la reserva ya definida en la 463. Por lo tanto, para la CAR no es viable lo expuesto en la resolución, y por tanto pues también mediante escrito le haremos saber al distrito la posición ya directa de la corporación. Podemos contraargumentar. Efectivamente, esta discusión ya se había dado entre la administración distrital y la CAR, previo a la adopción de la resolución 228, donde los argumentos del distrito, digamos, están basados en el marco normativo nacional. Es competencia de los entes territoriales la definición de la clasificación del suelo, no por el hecho de que las autoridades ambientales del nivel nacional, en este caso, digamos, concreto, el Ministerio de Ambiente, redelimite la reserva forestal de Cerros Orientales, significa que el perímetro urbano de una ciudad se va moviendo al vaivén de las decisiones ambientales, porque la clasificación del suelo hace parte del resorte de la autonomía municipal, que es competencia del Consejo de la ciudad, y que en este caso el POT de Bogotá expresamente en el artículo 147 delega la función a planeación distrital para que haga precisiones dependiendo de las situaciones. Entonces ahí es muy importante aclarar cuál es la competencia del Ministerio de Ambiente, que es en estricto sentido en los temas ambientales de sustraer, delimitar, declarar reservas de carácter nacional, y por el otro lado, cuál es la facultad que tienen los entes territoriales en el marco de su autonomía, y es la definición de la clasificación del suelo, es decir, hasta dónde crece la ciudad, hasta dónde no crece, cuál es su suelo rural, cuál es su suelo de expansión. En ese sentido, si en el hipotético caso que la Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio de Ambiente, eliminara la reserva forestal de los Cerros Orientales, sería absurdo pensar que el perímetro urbano de Bogotá va hasta el municipio de La Calera. Eso es un poco como para ejemplificar de manera dramática lo que se dirime en las dos
posiciones tanto de la Autoridad Ambiental Regional como de la Administración Distrital. O sea, las decisiones de tipo ambiental en ningún caso modifican la clasificación del suelo de una entidad territorial. Y por eso el artículo 147 del POT vigente se apoya en la delimitación original de la reserva de la resolución 76 del 77 declarada por el Ministerio de Agricultura en su momento, porque en ese momento, cuando se revisa el POT de Bogotá en el 2003, no existe obviamente la resolución 463 que es adoptada por el Ministerio en el año 2005. Entonces, para nosotros es muy claro que el suelo que está comprendido por la resolución 76 del 77 en jurisdicción de Bogotá siempre ha sido suelo rural, y que el artículo 147 del POT nos da la facultad de hacer esas precisiones y esa corrección en el momento en que existan diferencias entre la cartografía anexa al POT y el texto del POT, y que esto se respalda por el mismo artículo que cita la CAR, que es el artículo 190 del Decreto Ley 019, donde el texto prima sobre el plano. Frente al tema del conflicto de dos autoridades ambientales en una zona, como la zona siempre ha sido rural, siempre la autoridad ambiental ha sido la CAR en este ámbito. Eso no desconoce las competencias que tiene la administración distrital en su territorio. Muy bien. En ese punto sería muy bueno, benéfico, que el Ministerio de Medio Ambiente intervenga, porque la discusión entre las dos autoridades es una discusión válida en la medida que hay que hacerla y hay que darla para que este tema se vaya resolviendo realmente. Yo creo que sí se ha avanzado mucho, porque por primera vez estos temas se están resolviendo, se están decidiendo, y decidiendo para bien de la ciudad y para bien del medio ambiente, la defensa del medio ambiente. Ya está la resolución, ese es un acto administrativo con presunción de legalidad. Entiendo las inquietudes de la CAR. Repito, llamo la atención del Ministerio, como autoridad de orden nacional, para que intervenga y ayude en la solución del punto, para que se entienda realmente cómo va a ser el manejo, porque es un tema de manejo ambiental, ¿no? Y sin tomar posición, porque no me corresponde de una vez tomar posición, pues sí creo que en esos temas el distrito tiene la palabra. En esos temas de definir cuál es el área urbana, el distrito tiene la palabra. Muy bien. Vamos ahora a aprovechar que saca el señor representante de la superintendencia para que nos diga cómo ha sido el avance con el tema de la desafectación, volviendo un poco atrás. Buenas tardes, mi nombre es Edilberto Pérez. Señor magistrado, pues lo que la superintendencia ha hecho, tuvo una reunión con los del Ministerio de Vivienda, de Ambiente, perdón. Sí, la superintendencia tuvo una reunión con los del Ministerio de Ambiente, donde ellos nos plantearon que ya tenían 13.600 inmuebles identificados para desafectar y que tenían pues las matrículas inmobiliarias plenamente identificadas. Por otro lado, nos estaban hablando de unos 20.000 predios, los cuales de esos 20.000, o sea 7.000 estaban apenas para identificar desde el punto de vista registral. Pues nosotros le planteamos a ellos
Eso era para desafectar nada más. Nosotros le planteamos a ellos que en toda la base de datos que nosotros nos había suministrado las 3 oficinas de registro de Bogotá, habían aproximadamente registrados unos 5.000 folios de matrícula inmobiliaria. Eso significa pues que habían 8.000 de esos 13.000 que ellos tenían que nosotros no teníamos afectados. Y es más, esos 5.000 es lo que comprende la totalidad de la resolución 463 de 2005. Entonces, digamos, el cruce de información que hicimos nosotros con ellos fue suministrarle esa base de datos de los 5.000 folios para que ellos la cruzaran con la que ellos manejan, con las 13.665, y por ahora nos hiciera llegar al menos los que ellos habían identificado que estaban afectados para proceder a desafectarlos. En esa tarea estamos, ¿verdad? Y por otro lado, pues quiero manifestar que en Bogotá existen 3 oficinas de registro y que aquí pues prevalece la autonomía registral. Cada registrado, digamos, por eso le separamos los folios que correspondían a cada oficina de registro para que ellos nos dijeran en qué momento vamos a proceder nosotros a desafectar aparentemente esos 13.665. O sea, en la reunión pasada nosotros planteamos, era ese inconveniente, que quien tiene que saber cuántos folios o predios son los afectados es el Ministerio de Ambiente. Y desde ya hay un desfase, porque si ellos solamente tienen identificado 13.665 para desafectar y la totalidad de nosotros son 5.000, es porque hay muchos predios todavía sin afectar de ese gran universo que puede tener los cerros orientales. Eso es lo que le cuento. Bueno, no se olvide que el Consejo de Estado dijo en su fallo que esa actividad se concentrara en una sola oficina, no que se creara una EPI, no que se concentrara en una sola oficina. Sí, señor magistrado. Digamos que la idea es que le pedimos la colaboración al Ministerio de Ambiente para que ellos al menos nos separara cuáles son los predios que corresponden al norte, al sur y al centro. Nosotros sí vamos a centralizar esa información allá, pero igualmente para hacer más expedita pues su inscripción, que nos identifique con base en los sectores que ya tenemos plenamente identificados de las 3 oficinas de registro. Pero ustedes se han estado trabajando de consumo, han estado interactuando con el ministerio. Por eso tuvimos una reunión donde ellos nos manifestaron que habían 13.665 folios para desafectar. Entonces nosotros, como le digo, pero ¿de dónde sacan ese dato? ¿De dónde sale? Nosotros nos reunimos con la unidad de bosques. Escuchemos al ministerio. Sí, el listado de predios básicamente nos lo suministró el distrito, que es la información que maneja la unidad de catastro distrital, pues tanto la información en formato shape, entonces pues se montó sobre el área correspondiente a la franja de adecuación. De esa revisión, como le comentaba anteriormente al señor magistrado, algunos predios tienen toda la información completa, particularmente 13.665, y de otros aproximadamente poco más de 4.000 no se tiene la información completa, teniendo en cuenta adicionalmente que pues digamos a partir de la información base suministrada por el distrito. Ahora bien, digamos, se ha venido trabajando con los 13.000, o sea, entendiendo que de pronto en una sola etapa todos los predios
que hacen parte de franja no es factible, por lo menos adelantarlo con los 13.665, y asimismo, pues en la reunión que se realizó el 4 de marzo, se acordó, y de hecho ya la superintendencia nos remitió la información del listado de predios que fueron afectados en 2005. Entonces, actualmente estamos cruzando la información. Cabe señalar que de 2005 a la actualidad, pues ha habido algunas construcciones, algunos edificios particularmente, en donde, pues, aunque está corresponde a un predio, pero ese predio tiene varios apartamentos que cada uno tiene su número, su folio, su número catastral. Entonces, hace parte de las precisiones, pues, de lo que estamos revisando para remitir la información a registro y adelantar la afectación. Desafectación. Bueno, en esto debemos avanzar rápidamente, porque el tema del perjuicio que se causa a un predio que siga afectado cuando ya el juez ordenó la desafectación de ese bien. El término que les dan, creo que es de 6 meses, 6 meses para esos efectos. Sí, señor. Y si somos estrictos en el tiempo, ya se vencieron. Si somos estrictos, pero entendemos la dificultad del tema, y pues me faltaba que no comprendiéramos las vicisitudes que se pueden presentar con todo este tema, pero hay que ser más ágiles. Les sugiero, creo que el procurador tiene la misma visión. Sí, señor. No. Muy bien, ya le concedo la palabra al procurador. Volviendo al tema del distrito y de planeación en particular, ¿cómo se está trabajando en concreto con las curadurías sobre el tema de las licencias y de los derechos adquiridos? Ese tema es preocupante también, muy preocupante. La representante de la curaduría habló de inconsistencias, habló de inconvenientes con el distrito en el punto de los derechos adquiridos. Tengo entendido que se han identificado los casos. La pregunta es, ¿cómo se van a resolver esos casos que ya están identificados? Perdón, su magistrado, yo le quisiera como aclarar que el oficio que enviamos los curadores no tienen casos específicos y puntuales de proyecto por proyecto, ni de constructor o promotor de proyectos. Sí tenemos preguntas puntuales en la aplicación de la norma. Los curadores somos operadores normativos, entonces a nosotros, cómo el distrito defina las normas no es competencia de nosotros simplemente tenemos que aplicar una norma, y por eso las preguntas que tenemos son puntuales o particulares en la aplicación de la norma, no de casos particulares, porque en eso sí nos cuidamos muchísimo para evitar inconvenientes, sino son en la aplicación de la norma, realmente cuál es el derecho adquirido, qué sucede con las licencias que estaban en su momento radicadas, que fueron suspendidas, que tenían una vigencia, y hoy en día los constructores nos están solicitando a nosotros revalidaciones, prórrogas, licencias de modificación. ¿Qué va a pasar con eso? Esas son todas las preguntas que nosotros plasmamos en el oficio. Y esas preguntas están dirigidas a planeación. Sí, a la Secretaría Distrital de Planeación,
y hicimos otro oficio al ministerio, teniendo en cuenta que el ministerio es quien define o reglamenta el procedimiento en la expedición de licencia, mientras que la Secretaría es quien expide la norma urbana. ¿Y cuándo le dirigieron ese oficio al ministerio? Lo radicamos 2 días antes de haber radicado el oficio a la Secretaría Distrital de Planeación. ¿Ustedes tienen conocimiento? Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ya, muy bien. ¿Y planeación qué opinión tiene frente a las inquietudes? ¿Ya las conocen? ¿Está resolviéndolas? Gracias, señor magistrado. Sí, efectivamente se recibió un oficio por parte de la Curaduría, pero precisamente hace parte del estudio que el señor magistrado determinó en la pasada audiencia, en el sentido que de todas maneras la Curaduría Urbana debe adoptar o plantear una posición sobre el tema de los derechos adquiridos para ver de qué manera se concilia con lo que Planeación Distrital está estudiando sobre el mismo tema. En ese oficio que la Curaduría presenta, hace una serie de preguntas, cuestionamientos que no es o no se concilia precisamente con la orden que da el señor magistrado, en el sentido de que proponga o plantee cuál es la posición de ellos al respecto, para seguir en las mesas de trabajo que ya se abrieron y poder definir y si es posible unificar criterios sobre el particular. Es eso, señor magistrado. Bueno, yo voy a invitar a los miembros del comité, al procurador, al ministerio, para que tengamos una reunión en privado con los curadores y con planeación y podamos definir ese tema de las licencias y los derechos adquiridos. Esa reunión la vamos a hacer. ¿Cómo te llamas? Dentro de 15 días. ¿Procurador está bien? Está bien. El jueves siguiente a Semana Santa, por la tarde. ¿Es cívico? Bueno, gracias que no, afortunadamente. No, pero eso es cívico, lo guardamos y todo, y estamos, pero no impide que hagamos la audiencia. Yo entendí festivo, ya hasta me alegré hoy. Bueno, entonces el 9, doctor, sí, el 9, jueves 9 de abril a las 2:30 de la tarde. Nos reunimos con planeación y en las curadurías, aquí con la anuencia del procurador, para que y del ministerio. Sí. Doctor, si me permite el uso de la palabra, es que veo que la relación que hay aquí en este momento y conforme a lo que manifestaron las curadurías, a quien le han solicitado la intervención y un concepto es al Ministerio de Vivienda. Entonces no sé si lo que usted hace referencia es frente a la participación del Ministerio de Vivienda o la participación también del Ministerio de Ambiente. De ustedes. De nosotros. Okay. Ustedes y también de Vivienda. Lo vamos a convocar para ese día. Perfecto. Bueno, para que asistan también. Muy bien, entonces ese tema de las licencias ojalá podamos resolverlo ese día. ¿Sí? Perfecto, bienvenida, sí, siempre. A la Contraloría también. Perfecto, están invitados cordialmente. Tengo entendido que la personería, además del informe que ya rindió, ¿tiene algo que decirnos en esta audiencia? Bien, pues. Personería Bogotá, venimos a entregar el reporte
La sesión pasada informamos que se iba a hacer entrega de un informe con corte al mes de septiembre del 2014, el cual fue radicado ante su despacho, señor magistrado. Hoy radicamos, hacemos entrega en este momento de la actualización con corte a 5 de marzo del 2015 para presentar un consolidado del análisis del cumplimiento del fallo. Para estos efectos voy a hacer unas precisiones en cuanto a la competencia de la Personería de Bogotá. Si quieres, seguimos, por favor. Nuestra competencia radica frente a las entidades distritales, por eso en el cuadro que se hace entrega, donde señalamos el cumplimiento o no en términos y en sustancia de cada una de las obligaciones, omitimos las de las entidades de nivel nacional, pues por efectos de la competencia. Nuestra competencia del 1421 del 93, el acuerdo 34 y por supuesto con la designación que hizo el Consejo de Estado en el fallo frente a la integración de este comité. Si seguimos, por favor. En cuanto a esto, ¿qué verificamos? Que efectivamente la administración distrital, para concretar las obligaciones que radicaron en cabeza del distrito, expidió el decreto 222 y la resolución 223, ambas del 2014. Verificamos que efectivamente todas las obligaciones resultado del fallo quedaran consagradas en este decreto y en esta resolución, encontrando que efectivamente así fue. Es más, hay unas obligaciones adicionales, las entendemos como necesarias para cumplir el fallo, otras que están, digamos, van más allá, específicamente el parágrafo del artículo 15 del decreto 222, perdón, frente al tema de áreas no ocupadas. Sigamos, por favor. Frente a esto, ya como precisando un poquito el tema de los presuntos incumplimientos, el señor magistrado, digamos, hablaba sobre la exigencia y la rigurosidad en cuanto a los tiempos. Nosotros fuimos bastante rigurosos en cuanto a tiempos para efectos de señalar el cumplimiento de esas fechas. Efectivamente, esa resolución 223 concretó aún más los plazos para efecto de las obligaciones asignadas a cada entidad del distrito. Entonces, para efectos de la personería es importante, en cumplimiento de las funciones que nos han sido asignadas, verificar el cumplimiento de la normatividad, las sentencias, la ley. Entonces, por eso hemos sido bastante rigurosos, sin perjuicio de reconocer los avances y las gestiones que se vienen adelantando por todas las entidades del distrito. Frente a esto encontramos, esto es en cuanto al fallo, hago un paréntesis frente a Aguas Claras. Aguas Claras hace parte de otro fallo, pero cuando uno ve ese otro fallo, lo liga a lo que se decía en el fallo de esta acción popular, por eso simplemente para conocimiento lo dejamos ahí señalado, y es en cuanto al incumplimiento en los tiempos de legalización del barrio Aguas Claras. Ya entrando al fallo que nos convoca, teníamos unos tiempos que vencían en septiembre 4 del 2014, los cuales estrictamente encontramos que no han sido presuntamente cumplidos. En cuanto a adopción del plan de manejo de la reserva, lo que nos informan en el último documento es que se encuentra todavía en ajustes. Ahí, ¿por qué tocamos este tema? Porque la Secretaría Distrital de Ambiente tenía que radicar un insumo para la elaboración de este plan. Vemos que fue radicada unos días después del vencimiento del plazo. Sin embargo, pues a hoy se encuentran en ajustes según nos informan. En cuanto a la adopción del plan de reubicación de asentamientos humanos, encontramos también que se radicó un plan, no se encuentra adoptado, si bien es cierto, ni en el fallo no habla que se deba acoger por un acto administrativo. Al acudir a la Caja de Vivienda Popular, ellos nos manifiestan que están a la espera de la expedición de este acto administrativo o decreto por parte del distrito para acogerse a dichas estipulaciones, hasta tanto vienen funcionando con el procedimiento anterior, con los conceptos que emite el IDIGER. Frente a la presentación de propuesta de modificación del POT ante el Consejo, es una obligación puntual que está en el fallo, que fue solicitada aclaración frente a si con la expedición de la MEPOT en su momento, digamos, o si con las estipulaciones que tiene el POT, ya se entendería recogida esta obligación. Eso es lo que nos argumenta y como ustedes saben, en las aclaraciones pues no fueron acogidas por considerarlas improcedentes por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, esa fue la argumentación pues de Secretaría de Planeación frente a este punto.
tenemos también acá en el tema de, para marzo 4, frente a lo del POT también, y haciendo un poquito la precisión con lo que ya la doctora Liliana expuso, ¿qué nos preocupa? Tenemos un poco también las preocupaciones que ha planteado la CAR. Sobre ese tema nosotros vamos a hacer la revisión juiciosa, porque haciendo el análisis de toda esta información nos encontramos con unos antecedentes del 2008, donde esa discusión acerca del perímetro urbano, de si el perímetro es el que determina la resolución del Ministerio del 2005 o si esa resolución recoge específicamente lo que se definió por el INDERENA en el año la 076 del 77, esa discusión tenemos las evidencias que en su momento se dio. En ese momento, el distrito, según los documentos que tenemos, fue absolutamente riguroso en señalar que la resolución 463 no se ajusta a lo que ordenaba la resolución 076 del 77. Entonces, un poco la discusión se amplía, vamos a hacer la revisión. La semana pasada nos entregaron ya el shape sobre la delimitación del perímetro, vamos a hacer las revisiones muy juiciosas para plantear pues si persisten las inquietudes o si se entenderían subsanadas sobre este particular. Siempre y cuando, y retomando un poco lo que dice la doctora Liliana, en cuanto a los usos, ¿quién los determina? En cuanto a que radican en cabeza del distrito, efectivamente, como lo dice la doctora Liliana, a través del Consejo de Bogotá, vamos a hacer el análisis también frente a si no se están usurpando funciones del Consejo, en cuanto a estas precisiones, si van más allá de las simples precisiones. Frente a las obligaciones de que vencía en marzo 4 del 2015, se encontraba la adopción del plan de manejo de la franja de adecuación. En este punto nos llama la atención que las entidades nos manifiestan que su adopción se encuentra sujeto a la consideración del señor magistrado. Entonces esperamos que hoy vengan a presentar acá para que se tome realmente la adopción y se concrete mediante el acto administrativo pertinente. Seguimos, por favor. Entonces, como vemos, estos planes, según la resolución 223 del 2014 y el cronograma que se adopta, ya deberían estar en etapa de implementación, llamando la atención de la importancia de que se adopten las acciones contundentes que concluyan con el cumplimiento de estas obligaciones a fin de que empiece efectivamente su implementación. Sobre el tema de los presuntos incumplimientos, en cuanto a oportunidad, ya respecto a la 223 específicamente, voy a citarla rápidamente, estaría en el tema gestiones frente a legalización de barrios. Efectivamente, como les digo, se ha visto avance en todas y cada una de las actividades, sin embargo, acá vemos que tenía unos plazos y que aún hay actividades en curso. En este punto, a manera de sugerencia, entendiendo los tiempos y por todas las actividades que conlleva la culminación de la legalización de un barrio, pero para efecto de poder ir concretando esa realización y esa efectividad, se sugiere en la medida de lo posible y muy respetuosamente que se pudiera contar con un cronograma predio a predio. No son muchos los predios objeto de legalización. Tenemos 26 predios, ¿entiendo yo? 24 barrios, excúsame, 24 barrios, no es el predio a predio, sino en cuanto a la legalización de barrios, para que estas legalizaciones se conozca al menos una posible temporalidad para que culmine la legalización de estos barrios. Frente a la adopción del perímetro, pues los comentarios que ya se ha hecho, si bien es cierto, ya se adoptó que lo importante de la concreción de las obligaciones que se logre a su feliz término, pues dejamos señalado también las fechas en las que estaban previstas. El tema de la formalización bajo acto administrativo del comité, también entendemos que está fuera de los términos. La entrega de inventario de construcciones y querellas, vemos que las alcaldías locales entregaron en términos a la Secretaría de Gobierno, pero hubo una extemporaneidad en cuanto a la entrega a la Secretaría de Planeación. En cuanto a la adopción del diseño de programa de educación, también se argumenta que esta adopción está sujeta a la consideración que sobre ella haga el señor magistrado. Sobre la adopción de medidas preventivas de control y policivas, está todavía de la documentación que nos entregaron en actas administrativas, encontramos que está sin adoptar a 5 de marzo. Y lo último es que nos informan que el diseño de pactos de borde se encuentra en curso. Continuamos, por favor.
dejamos planteados unos temas importantes que consideramos relevantes y consideramos, aunando aquí como esfuerzos de todos para que esto quede con la mayor claridad posible. La dificultad que se puede presentar frente al alcance del término áreas ocupadas y no ocupadas, que para concretar el cumplimiento del fallo es adoptada en el decreto 222. Esto en el marco del respeto por derechos adquiridos, asimismo precisar en este concepto qué se entiende por área y predio, esa diferenciación. El otro tema es la competencia y la actuación de los curadores urbanos frente a los criterios y lineamientos para verificar el conocimiento inequívoco. Como ya se había planteado en la sesión pasada, se está al parecer trasladando una función a los curadores sin que existan los lineamientos claros y precisos para determinar esta situación. El otro tema que retomando también un poco la inquietud de las curadurías en cuanto a la reactivación de esos expedientes en curadurías urbanas, consideramos que se debería dejar precisión. Esto lo hacemos también como quiera que nosotros ejercemos Ministerio Público ante curadurías urbanas, y la revisión que hagamos de las licencias pues tendrá bastante incidencia este tema. Y lo último, el tema de si se ha revisado la pertinencia de trámites de regularización en los 34 barrios ya legalizados. Creo que serían esos los temas. Seguimos, yo creo que ahí terminamos. Eso era todo, señor magistrado. Radicamos entonces nuestro informe. Aquí está absolutamente detallado para el conocimiento pues, de todos los miembros del comité. Muchísimas gracias. ¿Usted ha estado en comunicación con los funcionarios del distrito? Sí, señor magistrado. Sí. Nosotros hemos hecho unas 15 visitas administrativas a las diferentes entidades. Solicitamos también a la Secretaría de Planeación, como les comenté, que nos invitaran a la reunión. También solicitamos a la Secretaría de Planeación que fueran a socializar un poco como las acciones, pero pues no hemos tenido como una respuesta efectiva sobre el tema que aprovechamos para plantearlo. Muy bien. El procurador tiene... Sí, señor. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos los miembros del comité y demás personas que nos acompañan. Pues realmente la personera delegada pues me dejó sin discurso, porque no solamente el magistrado ha venido diciendo a lo largo de esta audiencia lo que ya se nota y salta de bulto, y pues como Ministerio Público tengo que no solo decir, sino reforzar lo que dijo la señora personera delegada que me antecedió en la intervención. Si nos ponemos con rigurosidad en los tiempos, definitivamente me atrevería casi que a afirmar que ninguna de las órdenes que impartió el Consejo de Estado se han cumplido, que algunas se han adoptado pero no se han implementado. Y yo estoy atento y vigilante, y así se lo ha advertido a algunas entidades de manera informal, y señor magistrado, se lo digo a usted, a efectos pues ya se está calentando y madurando cada vez más eventuales desacatos de las diferentes entidades, instituciones que resultaron condenadas aquí. Yo soy consciente y conocedor de las diferentes vicisitudes que se le presentan al servidor público, no solo el orden nacional, sino también distrital. Sin embargo, las órdenes están allí. Por lo pronto, el exhorto y la invitación es a que vengan al menos asistiendo a las audiencias, porque esto sí que es una falta de respeto, y debo decirlo así, con la venia del señor magistrado. Ahora, como si fuera poco, algunas entidades no solamente no asisten, sino que tienen la desfachatez de llamar a mi despacho a preguntarme de qué se trata esto. Ahora, no solo eso, sino que se enteran por un oficio suscrito por mí de una acción popular. Dice, ¿usted de qué me está hablando? En lo personal, y excúseme que hable de esto, he sido jefe de oficinas jurídicas de entidades del orden nacional, incluyendo ministerios y entidades descentralizadas del orden nacional. Allá tiene que haber un jefe de una oficina jurídica que está atento y haciendo el seguimiento de la actividad judicial de la entidad. 3 entidades, una del orden nacional y 2 del orden distrital, no tienen idea de qué es lo que está pasando. Un llamado a ustedes que están aquí, a que sean multiplicadores, a que informen al interior de cada una de sus entidades de esta acción popular.
como procurador judicial me encargo en sede judicial, en sede preventiva, en sede disciplinaria, en la que me toque, desempeñarme y desenvolverme. Y lo he venido haciendo. Y obviamente uno le escribe en algunas ocasiones, en todas las ocasiones, al titular de la cartera, al titular del despacho, cualquiera que sea la entidad. Y uno entiende que al interior de esa entidad existe una mano mágica, que es la que se encarga del reparto, y obviamente al titular de esa dependencia no le llega a eso, sino que queda en algún mando medio, ¿no? Pero mi llamado muy respetuosamente a todos quienes están aquí es que sean multiplicadores y que informen, que comuniquen a sus jefes de oficinas jurídicas, al área misional que corresponda conocer esto. Porque doloroso es que sé que aquí hay agentes de esas entidades, pero alguna persona en esa entidad no tiene conocimiento de ello. Así, por ejemplo, escúchenme, ¿dónde está el representante de la Policía Metropolitana? Por si ya llegó. ¿Dónde está? Nuevamente se insiste, o insisto yo, en el representante de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Se anunció que iba a llegar alguien, no sé si ya llegó. Ya llegó porque anunciaron que iba a llegar alguien. El de la Superintendencia de Notaría y Registro, pues en buena hora llegó, ya había sido emplazado, mi doctor. Entonces, ¿a qué voy yo? Tenemos que estar atentos a esto, y aquí no se viene de venir uno a calentar puesto. No, aquí tenemos que estar atentos a lo que toca hacer, tenemos que estar en situación. Insisto, esto es serio, esto es delicado. Aquí de por medio existen una serie de intereses que, sin tomar partida como Ministerio Público, hay unos intereses particulares que están en juego aquí. Hay unos derechos adquiridos, lo sabemos, no lo sabemos. Pueden devenir una serie de detrimentos patrimoniales. Mañana pasado vendrán demandas contra el distrito. Y se están asignando competencias a unos servidores, de pronto sin que medie una orden judicial para eso. De pronto se están obviando, se están pretermitiendo instancias. Hay órdenes y no se están cumpliendo. Solicité por escrito a 3 entidades, a las 3 condenadas, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la CAR. Recibí respuesta de la CAR. Le estoy pidiendo un informe. Del Ministerio se cruzaron las comunicaciones. De hecho, la semana anterior sostuve una reunión aquí con el doctor Andrés, con la directora María Claudia de Bosques. Entiendo que el informe viene en camino. Ahora bien, del distrito me llega una respuesta suscrita por el señor, es que no traje las gafas, las dejé en el carro, esto de la presbicia es complicado, William Fernando Velosa Cuervo, firma como director de Defensa Judicial encargada. ¿Qué hace el señor? Me envía copia, muy bien sacada y legible, del decreto 228 del 5 de marzo, en donde aquí el ingeniero que tuvo la oportunidad de exponerlo, y me envía un plano, grande él. Yo no le estoy pidiendo copia del decreto, si lo quisiera me meto a internet y lo bajo, porque seguramente eso está en la página. Estoy pidiendo un informe, esto es una falta de respeto. Yo estoy solicitando un informe, no un decreto, señor. Y se lo digo aquí ampliamente, y en presencia de todos. Por favor, señores, por favor, les repito, aquí no se contesta lo que uno se le da la gana, se contesta lo que la autoridad, o en este caso, la Procuraduría está solicitando, atendiendo una tarea que es de orden constitucional y legal. Esto no es mi capricho. En algunas oportunidades dicen, no, eso queda a juicio del magistrado, queda a juicio. Pues esperemos a ver cuándo. Y estamos aquí para constatar eso. Yo aplaudo la actitud del honorable magistrado en el sentido de convocar una mesa, porque aquí tenemos que preocuparnos y entrar en situación, insisto. Hay unas personas que están reclamando, y no soy quien yo para decir si válida o no válidamente, derechos que ellos suponen y parten del supuesto que son adquiridos. Y las respuestas están allí, y seguramente hay una maquinaria, o seguramente una licencia que está en trámite, que va a pasar los señores curadores que están haciendo. ¿Firmo? No firmo. Si firmo, me pasa. Si no firmo, no me pasa. Porque entiéndanlo, por omisión o acción por omisión, y perdónenme la expresión, la llevan, ¿cierto? O acción por acción, también la llevan. Ustedes también necesitan, y usted lo dijo, mi doctora, ustedes son operadores normativos. Tienen que tener claridad, y esa claridad yo no la veo por ninguna parte. Entonces, señor magistrado, con la venia, con todo el respeto que se merece aquí usted y esta audiencia, cuando me exalto no es mal genio, ¿cierto? No faltaba más.
sí presento excusas, pero de pronto es el desempeño que tengo aquí en una audiencia de estas. Le ruego a ustedes me excusen si alguno se sintió ofendido, porque levanté un poco la voz, pero vi a algunos cabeceando y sentí la necesidad de despertarlos. Gracias, señor magistrado. Muy bien. Vamos a... Bienvenida a la intervención del procurador, por supuesto. El cronograma que hace la delegada de la personería está bien interesante. Vamos a darle traslado de ese cronograma a las autoridades del orden distrital, tal cual como ella lo trae. Y voy a esperar respuestas concretas de las autoridades distritales a quien controla la personería para la siguiente audiencia. Tal como hace la personería, temas puntuales, la personera sabrá a quién le dirige cada autoridad el punto, y esa autoridad para la siguiente audiencia, para la siguiente fecha de audiencia, nos va a traer igualmente una respuesta concreta de lo que se está haciendo y sobre todo un organigrama, un cronograma de actividades hasta el cumplimiento total de la obligación que corresponda a cada una de las autoridades. Me voy a reunir con la personera, con la delegada, la exhorto para que pase por mi despacho, puede ser mañana o puede ser siguiente Semana Santa, para comentar con ella en privado algunos aspectos. No vamos a poner fecha para la siguiente audiencia, no, ahora no. Se les informa a través de los correos electrónicos, se les va a informar el día de la audiencia próxima de cumplimiento, y vamos a dar un tiempo prudencial para que haya respuestas concretas, decisiones ya adoptadas para la siguiente audiencia. Si alguien de los presentes tiene algo que agregar a esta audiencia, tiene alguna inquietud, alguna duda, ¿sí? Señor. Bueno, a la mesa del 9 de abril vamos a tratar de hacerla en privado, no en esta sala de audiencia, porque estas salas de audiencia están ya ocupadas y toca con mucho tiempo solicitar el permiso para ocuparlas. Las vamos a hacer en una sala de audiencia más pequeña que esta, que esa sí está a disposición de los magistrados inmediatamente. Entonces, por razones de espacio, allá no va a caber mucha gente. Entonces vamos a invitar a las personas que están más comprometidas con el tema que vamos a tratar, que es exclusivamente el de los derechos adquiridos. O sea, el comité de verificación, por supuesto, no tiene limitantes para asistir a cualquiera de las reuniones que se hagan, pero a quienes no invitemos están excusados de no ir, ¿correcto? Pero el que quiera asistir voluntariamente y sea miembro del comité de verificación puede hacerlo, sin ninguna restricción. Ahí veremos cómo nos acomodamos. ¿Está clara? Muy bien. Sí. ¿Ustedes presentaron por escrito el informe? Sí, presentaron. ¿Ese mismo informe es el que van a presentar acá o es otro?
Bien, pueda, siga, adelante.